Bueno, bienvenidos a la cuarta clase del curso de Introducción de Análisis de Datos Python del Instituto Humai. En esta clase vamos a ver algunos tópicos de manipulación o manejo de datos un poquito más avanzados. En inglés el término en boga es Data Wrangling, pero en definitiva bajo ese título lo que vamos a estar viendo un poco son algunas funciones para manejar a strings, cadenas de caracteres, en data frames. Vamos a ver un poco de estructuras de datos, que es OLAP, OLTP, algunas siglas en boga en el ambiente, y cómo ir de una a la otra y por qué. Y en eso al final vamos a ver una estructura de datos un poco más particular, que es la de serie de tiempo, que son aquellos datos que están estructurados en forma de tener un índice temporal, cronológico, eh, y todos los datos evolucionan en torno a ese índice, o sea, en periodos de una frecuencia fija cronológica. Pero bueno, como en todas las otras clases, vamos a ir siguiendo el notebook. Recuerden que pueden apretar Shift Enter para ejecutar una celda e ir a la siguiente. Y vamos a seguir con nuestro dataset de datos de desempleo de España. Ya tenemos una columna textual bajo el nombre texto. Y notemos que, por ejemplo, tiene un valor, el primer valor tiene un guión medio como separador. Entonces vamos a quedarnos por ahora con aquellas filas que tienen algún valor positivo. En la columna texto se nos vamos a sacar encima los nulos de la columna texto. Recuerden que esto lo pueden hacer tanto así, negando el is null, como usando la función not null, ¿no? Y vamos a ver unas primeras funciones de strings. Recuerden que todas las funciones built-in en pandas para columnas, es decir, para pandas series, como se le llama, se accede usando el atributo str de string. O sea, columna.str. La función que queramos usar es lo que vamos a estar haciendo en esta sección. El método count, por ejemplo, permite contar cuántas ocurrencias hay de determinado patrón o substring dentro de cada uno de los valores de una columna textual, ¿no? Entonces se le puede pasar un regex, una expresión regular, o una cadena de caracteres como que nosotros esperamos que pueda estar o no dentro del string. No vamos a meternos en regex, pero vamos a hacer el uso más sencillo, que es, por ejemplo, en este caso, detectar cuántas veces aparece el guión medio dentro de los valores de la columna texto, ¿no? Acá vemos que, por ejemplo, arranca con el primer valor tiene una, el resto cero. Y ahora, si queremos saber qué tan común es que haya guiones medios, bueno, probablemente a esta nueva serie derivada. Recuerden que cuando nosotros aplicamos estas funciones estamos creando una nueva serie, una nueva columna de pandas, que tiene los mismos atributos que cualquier otra y, por ejemplo, tiene disponible el método valueCounts. El método valueCounts va a contar cuántas veces de cada uno de los valores posibles que adopta una serie hay una ocurrencia, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos 16.000 valores que tienen 0 guiones medios, no tienen ningún guión medio, 222 que tienen un guión medio y 4 que tienen 2 guiones medios. Bueno, vamos a ver algún ejercicio. Los ejercicios, como en la clase pasada, yo los voy a nombrar. Voy a hacer pausa en la grabación, pero lo que les sugiero a ustedes ni se van a enterar de que hice pausa en la grabación, obviamente. Les sugiero que hagan pausa en el video también. Traten de hacerlos por su cuenta, los ejercicios. Eso es siempre mejor. Y después, de todas maneras, cuando saquen pausa, yo lo voy a estar haciendo de vuelta. Para que ustedes puedan ver si lo hicieron bien, mal, si hay una forma distinta de hacerlo, etcétera, ¿no? O incluso si yo me equivoqué y ustedes lo hicieron bien, eso puede pasar también. Así que bueno, veamos. Esto lo que pide es mostrarme las filas que tienen dos guiones medios en el nombre, ¿no? Pausa, intenten hacerlo. Bueno, y ahora yo voy a intentar hacerlo acá. Y una forma de hacerlo es tratar de usar esta serie como filtro. Recuerden que cualquier serie, si le aplicamos
una expresión booleana se transforma en una serie booleana, donde se evalúa cada uno de los casos si es true o false. En este caso, bueno, estoy evaluando si es true, lo cual esto va a evaluar true en todos los casos que sea mayor a 0, pero en realidad lo que yo quería hacer era evaluar igual a 2. En este caso el primero es falso, y debe haber alguno escondido por ahí. Esto lo puedo usar así como está, esta serie con true, false, para filtrar el data frame. Que recuerden que esto solo va a funcionar, o solo va a funcionar bien, si la longitud de la serie que estamos usando como máscara, con true, false, true, false, true, false, tiene la misma longitud que el data frame que queremos filtrar, ¿no? Entonces, nada, hay que ser cuidadoso con eso, porque cuando uno filtra o saca nulos, por ejemplo, puede pasar que el data frame te quede de una longitud y bueno, alguna serie derivada quede de otra. Bueno, tener cuidado con que tengan la misma longitud siempre. En este caso la tienen, entonces nos vamos a quedar con estos 4 registros que habíamos visto que tenían 2 guiones medios. Efectivamente, en la columna de texto tienen 2 guiones medios. ¿Qué más? Graficar un histograma con la cantidad de caracteres en la columna de texto usando contains. En realidad, esto probablemente esté mal, y quiera decir usando count o len. Vamos a corregirlo así. Así que bueno, hagan una pausa, traten de hacerlo. Y ahora yo voy a estar intentando hacerlo acá. Bueno, primero que nada vamos a tratar de calcular la cantidad de caracteres en la columna. Recuerden que pueden acceder a las columnas también de esta forma, que es punto nombre. Solamente en el caso que los nombres no tengan espacios. Si tienen espacios, esto no funciona. Pero si no tienen, puede ser bastante práctico. Y vamos a ver, por ejemplo, con el método len. Bien, tenemos la cantidad de caracteres. Y como ya importamos la librería matplotlib, y le dijimos que puede hacer gráficos inline, o sea, dentro de las celdas, o directamente usar el método ist y sacar un histograma. Y si queremos manipular un poco el histograma, podemos ponerle más bins. A ver, 30 bins. No sé si es muy clarificador. Por ahí 20 bins. 20 bins me resulta muy mejor. Y recuerden que pueden cambiar el tamaño también, con fixed size. Nunca me acuerdo si primero va el tamaño vertical o el horizontal. Así que vamos a probar. Quería que sea exactamente lo contrario. O sea, primero va el tamaño horizontal y después el vertical. Ahí va. Bueno, tenemos un histograma un poquito mejor. Bueno, mostrar que el resultado obtenido en el ejercicio anterior equivale a aplicar strlen. Para ello, usen el método series equals y comparen el método usado en el ejercicio anterior con aplicar strlen. Yo les voy a cambiar un poco este ejercicio y les voy a poner mostrar las diferencias entre usar .str count y .strlen, y los vamos a comparar usando el método pdSeries equals. Bien. Hagan una pausa y traten de ustedes calcular caracteres usando tanto count como len. Usen el método pdSeries equals, vean si son iguales o no son iguales y expliquen la diferencia y traten de convertirlas en iguales. Bueno, y ahora yo voy a estar intentando hacer eso. df.texto.strcount por un lado y len por el otro. ¿Qué es lo que no funciona? Missing more position requirement. Ok. Vamos a contar espacios vacíos. Y acá vamos a contar caracteres. Bueno, espacios vacíos, como pueden ver, hay un espacio vacío más que la cantidad de caracteres, ¿no? Entonces, si probamos
método, como en esto, equals. Estar evaluando si las dos series dan iguales y el resultado es falso. Pero si nosotros sumamos 1 a esta serie, y la voy a poner entre paréntesis para poder ya usarla como serie, esto sigue siendo falso. O sea, no, perdón, hay que restar 1. Ahí va, true. ¿Se entendió lo que pasó acá? Esto cuenta caracteres, esto cuenta espacios. Si le resto 1, le resto el espacio final o inicial. Y eso se transforma en la cantidad de caracteres. Así que bien. Ahora sí, vamos a ver el método contains. El método contains devuelve booleanos. Entonces, indica que un string contiene al menos una ocurrencia de una cadena de caracteres. El método count también serviría para esto, pero nosotros queremos solamente que vuelva true false, no que vuelva 0, 1, 2, 40. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a usar el método contains para ver, proxy al menos, cuáles de estos nombres contienen o son o están escritos en lengua vasca, son ciudades vascas, o sea, en euskera, que es el nombre de la lengua vasca, y cuáles no. Bajo la idea de que todas las ciudades vascas en algún lado tienen un RI, lo cual puede o no funcionar como un buen proxy, pero bueno, vamos a hacer como que sí. Contains RI, bueno, no muchas, 4, 5. 5 ciudades tienen RI adentro. Y tendría el nombre vasco. No, 5 no. 48 en realidad. Acá porque estamos usando un head. Ok, bárbaro. Bueno, son un poquito más. 48. 48 de ellas. Pero con shape también podríamos verlo con len. Como cualquier objeto de Python que le pregunto su longitud. Contains. Después tenemos lower, upper y title. Funciones para transformar en mayúsculas, en minúsculas, mayúsculas o en mayúscula inicial y después minúsculas como son las palabras de los nombres propios. Entonces, str lower nos va a poner todo en minúscula. Str upper nos va a poner todo en mayúscula. Esos dos métodos son bastante claros. El método str title por ahí es un poco hay que usarlo con cuidado, digamos. Depende de qué tipo de texto tengamos, puede quedarnos mejor o puede quedarnos peor. Pero va a contar como palabra cualquier cosa que esté separada por espacio o o por caracteres especiales. Por ejemplo, guión medio o barrita al costado. En este caso, por ejemplo, nos estamos quedando con... fíjense que estamos filtrando acá la columna texto, la estamos filtrando por aquellos que tienen dos guiones medios. Y estamos aplicando la función title. Entonces cada una de estas palabras está siendo interpretada como una palabra porque se separa por guión medio o por la barrita al costado. De todas maneras, no es muy fácil de ver esto acá porque aún si no hubiéramos aplicado esta función, las palabras ya estaban capitalizadas, me parece. Sí, estaban capitalizadas. Con lo cual sería más fácil que yo los convenza de que esto efectivamente está pasando. Y primero las convertimos en mayúsculas y después las convertimos en title de vuelta. Perfecto. Ahora sí me parece que es un poquito más convincente. Bueno, vamos a ver otro método, el último de métodos para lidiar con texto, que es el split. Muchas veces, y en este caso hay varias, vamos a tener que en una misma columna se están mezclando dos variables diferentes. Esto es una mala práctica en general. Cada columna debería ser una sola variable. Esa es la forma de estructurar bien un dataset, pero hay un montón de datasets que vienen con esta idea. Típicamente nombre y apellido, por ejemplo, o fechas de comienzo y fin de algo.
Em, ¿Qué otros ejemplos? Bueno, puede haber muchas cosas. O incluso cosas como, por ejemplo, nombre e email separados por algún carácter. Bueno, una forma fácil, sin usar expresiones regulares, cuando se puede, es usar el método split. En este dataset, por ejemplo, tenemos muchas ciudades que tienen su nombre en español y otro en vasco, en euskera. Estos son todos aquellos que tengan al menos una barra al costado. Recuerden que pueden hacerlo tanto con count mayor a 0 o con contains, que es un método bastante más directo. Y acá lo que estamos haciendo es filtrar por contiene barra, nos quedamos con los valores únicos y estamos mirando, bueno, 10 de ellos, podríamos también hacer así y mirar 20 de ellos. Podríamos también usar el método head y ver 10 de ellos o lo que fuere, o no. No se puede usar el método head, bien, porque esto ya no es una serie. El unique devuelve un array de NumPy, que es más parecido a una lista, pero en todo caso no tiene método head, que es un método propio de la serie de pandas. Así que acá hay que hacer el slicing como cualquier estructura parecida a una lista en Python. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el método split? Esto hay que prestar un poco de atención porque no suele ser tan fácil de usar de buenas a primeras. Una vez cuando uno le entiende el truco, resulta muy útil. Acá, por ejemplo, estamos haciendo split por espacios. El default de ese espacio es en blanco. Conclusión, no está haciendo ningún split, o casi ningún split. En el caso de Villa Mayor de Gallego, sí, por ejemplo, porque tiene espacios en blanco en el medio. Y está devolviendo una lista con 3 elementos. Cada uno de los valores que devuelve la función split es una lista con 0, 1 o más valores. Con lo cual convertimos la serie en una serie de listas. Ahora, si nosotros cambiamos y le ponemos split por la barra al costado, ahí sí va a ser un poquito más útil. Acá no se ve porque no estamos filtrando por ninguna de las de los viejos valores que tienen barra al costado, de que todos valores de una lista, pero nos vamos a quedar de vuelta con aquellos valores que tienen una barra al costado. Separar esto. No. Y dentro de los valores que tienen una barra al costado, vamos a un split por primero voy a hacer un split con la barrita. Entonces, para que ustedes se convenzan de que efectivamente acá estamos creando listas. Y acá, por ejemplo, tenemos nombres que tienen espacios, pero cada uno ocupa un solo lugar en la lista. No se dividió en 3 lugares en este caso. Y nosotros, como a cualquier otra serie, le podemos aplicar una lambda. Entonces, punto apply. Y vamos a agregar una lambda que seleccione el primer valor. Nos vamos a quedar con el primer valor. Y esto debería ser los nombres en español, probablemente. Si es que los nombres en español están primero. Y los nombres en vasco están después. Lo cual, vayamos a ver. Tal vez sí, tal vez no. Pero la cuestión es que esta sería la forma en la cual vamos a usar el split para quedarnos con uno de los dos valores de las listas que hemos creado. Pero si quisiéramos quedarnos con ambos, solo que spliteado en columnas, siempre y cuando estemos seguros de que la cantidad máxima de splits va a ser una cantidad que nos sirva para hacer esto. O sea, en este caso, por ejemplo, si fuera 2, si tuviéramos un caso que tuviera 20 barras al costado, nos va a crear 20 columnas. No sé si sería tan útil. En este caso sí es útil. Bueno, porque no, si hay barra hay una sola. Podemos usar el argumento expand igual true y esto nos va a devolver en lugar de una serie con listas, un data frame con muchas columnas. Esto
Esto es sumamente útil, sobre todo para separar cosas que claramente son dos columnas, como puede ser los ejemplos que dijimos antes, nombre, apellido, siempre que estén claramente diferenciados en el texto, ¿no? Comienzo y fin de algún tipo de rango de fechas, etcétera, etcétera. Y después podemos reasignar este resultado al data frame original. Entonces, por ejemplo, acá guarda que no estamos usando más el texto para split, porque este tiene menor cantidad de casos que el data frame normal. Estamos aplicando esa función de vuelta a la serie completa y poniendo, bueno, split expand true, lo asignamos a dos columnas nuevas del data frame original de esta forma. Y vamos a checar que efectivamente estas dos columnas tienen las cosas nuevas. Bueno, muchas no tienen nombre 2, la gran mayoría no va a tener. Así que vamos a chequear acá, filtrando por nombre 2 not null y quedándonos solamente con estas dos columnas. Recuerden que esto lo pueden hacer con, esta es la forma en la que funciona el atributo lock de indexación dentro de un data frame. Acá sí vamos a tener bueno, algunos casos que tienen los dos nombres. Bien, esto fue repasar un poco algunos métodos para manipulación de cadenas de texto en un data frame. Ahora les sugeriría que se tomen una pequeña pausa y entramos en el tema de estructuras de datos y cómo ir y venir entre ellas. Bueno, vamos a ver un poco sobre cómo organizar la información, o dicho de otra forma, distintas estructuras de datos y cómo explotarlas o por qué usarlas. Algunas siglas que se usan. OLTP viene de Online Transaction Processing y se refiere a transacciones que ocurren en tiempo real. Un ejemplo típico son cajeros automáticos, por ejemplo. Pero es una frase que también, digamos, el tipo de estructura de datos que hay detrás de esto, que es básicamente la generación de registros, es asimilable a cualquier otro registro. Un registro es una tabla donde cada fila es un nuevo hecho u observación. Y típicamente esa es la forma o la estructura de datos que acumula los datos más crudos posibles, ¿no? Cualquier dato procesado va a dejar de ser un registro, una tabla llena de hechos o de observaciones, y va a empezar a ser otra cosa, un poco más agregada, ¿no? Pero el registro suele ser la forma más desagregada de los datos de algún determinado tipo de dominio temático, digamos. Pero bueno, OLTP, Online Transaction Processing, hace referencia más bien a registros de transacciones que ocurren en tiempo real, o están ocurriendo todo el tiempo. Y los sistemas OLTP son mayormente todos los que conocemos del estilo bancario, es el ejemplo típico. eh, pero bueno, de un montón de transacciones que ocurren en Internet caen dentro de esta categoría. Y a los sistemas OLTP se le pide que cumplan 4 objetivos a la vez que quedaron encerrados en el acrónimo ACID, pero se les pide que sean las transacciones son operaciones atómicas, o sea que suceden por completo exitosamente o no suceden. Por ejemplo, una transferencia bancaria es una operación que tiene que debitar de una cuenta y acreditar en otra. Si la operación falla, no debería suceder ni en una ni otra. Si fallara, podríamos tener que se ha creado dinero. Que no es que el sistema bancario no lo haga, pero no lo hace de esa forma. Hay que debitar una cuenta y acreditar la otra. Entonces tratamos de que esa transacción entera está empaquetada de una forma que ocurra o no ocurra toda junta. Después, que toda transacción debe mantener una consistencia en la base de datos, es decir, respetar una serie de restricciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que una tarjeta de crédito que sea una extensión de una cuenta tiene que existir previamente antes de ser usada. Entonces, por ejemplo, que una base de datos sea consistente en este sentido implica que
sigue reglas como si yo doy de alta una tarjeta de crédito, primero tengo que darla de alta, o de débito, primero tengo que darla de alta para poder hacer la transacción de debitar de esta tarjeta de crédito o acreditar en tarjeta de crédito y debitar o acreditar en otro lado, ¿no? Em, Esto parece una trivialidad, pero no lo es cuando estamos hablando de grandes bases de datos muy distribuidas en todo el mundo, por ejemplo, como las que son de las tarjetas de crédito. Porque cuando uno da de alta una tarjeta de crédito en alguna parte del planeta, em, esto impacta, no impacta instantáneamente en todos los otros lugares del planeta donde que podrían querer leer de esa base de datos el hecho de que esa tarjeta existe para usarla, ¿no? Entonces, nada, el tema de que mantenga consistencia tiene especial significación en grandes bases de datos distribuidas, no tanto tal vez si la base de datos es una local o que no tiene réplicas o no está distribuida en ningún lado. Después, ¿qué más? La otra parte del acrónimo es el tema de que las transacciones garanticen el aislamiento de las operaciones. ¿Qué significa esto? Esto, típicamente, el ejemplo sería, si yo estoy haciendo múltiples débitos de crédito sobre una cuenta, no debería importar el orden en que las haga para el resultado final, digamos. Las operaciones tienen que estar implementadas de tal manera que garanticen el aislamiento, la independencia entre sí, que no requieran que sucedan en un orden secuencial. Pensemos de vuelta en una base de datos distribuida. Puede suceder que sobre la misma cuenta estén ocurriendo débitos y créditos en distintas partes del mundo a la vez, que estén siendo registrados por distintas bases de datos en el sistema. No necesariamente van a seguir un orden secuencial predecible. Probablemente el orden en el que terminen de impactar en todas las bases de datos distribuidas sea impredecible. Sea un orden que puede ser de cualquier manera, según cómo se dé el intercambio, la réplica entre datos entre distintas data centers del mundo. Entonces, cualquiera de las operaciones tiene que generar el mismo resultado independientemente del orden en el que se apliquen o del orden que logren replicarse a lo largo del sistema. Bueno, y acá nos faltó la cuarta, que es durabilidad. Eh, Esto simplemente dice que un sistema OLTP debería garantizar que un dato, una transacción atómica, independiente y consistente, una vez generada, no se pierda. Es decir, quede para siempre dentro de la base de datos, pase lo que pase. Si se destruye una parte de las bases distribuidas, debería persistir en alguna otra parte o debería haber un backup para volver a recuperarla, etcétera. Pero que una vez hecha, no debería ser posible destruirla, volverla para atrás. En todo caso, si hay que revertirla, será una nueva transacción. Pero esa transacción ya sucedió y queda en la historia para siempre. Después tenemos otro tipo de sistemas llamados OLAP o Online Analytical Processing. Y ya se refiere a sistemas utilizados para análisis de reporte de negocio. El sistema anterior, de vuelta, era y lo que se habla en torno a online transactional processing systems, se trata siempre de registrar hechos. Es como mantener un registro. Y especialmente, el término tiene sentido cuando hay que mantener un registro distribuido y altamente utilizado, probablemente en tiempo real. Ese es el sentido de sistemas OLTP. Los sistemas OLAP o Online Analytical Processing lo que están buscando es todo el tiempo generar diferentes tipos de agregación de datos para proveer a usuarios con información relevante analítica, digamos, ¿no? Nosotros tenemos el registro transaccional por un lado, que se está generando, manteniendo, etcétera, y después aparte podemos estar teniendo distintos tipos de sistemas o herramientas OLAP que buscan hacer análisis multidimensionales de cualquier tipo con muy diferentes elecciones de dimensiones y criterios de agregación dependiendo del tipo de fenómeno que querramos analizar y que lo querramos analizar todo el tiempo o una vez puntual.
Entonces se les suele llamar a estas herramientas OLAP. Uno lo que hace con ellas es crear lo que a veces se llama un cubo, el cubo OLAP, pero la idea del cubo es algo bastante difundido en el ámbito, que es, en definitiva, si usaron Excel alguna vez, una tabla dinámica. No son más, en definitiva, conceptualmente no son más que eso, ¿no? Tablas dinámicas. Tablas dinámicas contra un registro que yo puedo organizar de determinada manera para estar viendo todo el tiempo algún tipo de reporte o forma agregada eh, de ese registro o de varios registros joineados y demás. Vamos a ver un poquito cómo esto aplica para ustedes. Probablemente no, el target más claro del curso de análisis de datos no es desarrollar sistemas OLAP o OLTP, pero seguramente sí sea enfrentarse a un registro y ustedes hacer una tabla dinámica o generar distintos tipos de reportes para que puedan ser integrados en algún tipo de sistema, etc. Hay un trabajo que se llama Tidy Data que reúne un montón de recomendaciones bastante piolas sobre buenas prácticas a la hora de estructurar información tabular. Les queda el link para verlo con tranquilidad. Nosotros vamos a estar tratando, o hemos tratado incluso a lo largo de este pequeño curso de análisis, replicar esas buenas prácticas en buena medida para que ustedes ya con la praxis se vayan como llevando una forma correcta a hacer las cosas. Pero por ejemplo, algunas de ellas explicitadas son que la información tabular, bueno, obviamente consta de filas y columnas, eso es una tabla. Los datasets tienen valores que pueden ser numéricos o no numéricos. Y cada atributo se conoce como una variable. Entonces, una columna eh, es tratada como una variable y una fila es tratada como una observación. Entonces, una tabla que tiene variables en forma de columnas y filas, y las filas son observaciones, puede ser, por ejemplo, un registro, es la forma más clara de verlo, pero también puede ser un cubo OLAP, digamos. Ahí, sin embargo, depende de cómo organicemos la tabla, ya deja de ser deja de seguir esta estructura, em, y posiblemente no siga más esta regla en particular, o sea, que cada fila sea una observación, pero en una gran cantidad de casos sí, se puede mantener esa idea de que cada fila es una observación y cada columna es una variable o una dimensión de apertura em, de una variable. Bueno, vamos directo al ejemplo. Ustedes después pueden leer tranquilos las recomendaciones de Data con este dato de tuberculosis. A ver, en esta primera representación, acá tenemos dos variables mezcladas mezcladas, digamos. Tenemos dos variables diferentes en la columna count, que son casos y población. Y tenemos una columna type que nos permite filtrar o separar entre una variable y la otra. Después tenemos la dimensión año y la dimensión país. Segundo caso. ¿Qué hicimos acá? Separamos en dos tablas las dos variables. Entonces tenemos una tabla que son casos y otra tabla diferente que es población. Y estamos usando el año como columna. Eso sería otro tipo de estructura. Tabla 3. Eh, hemos puesto una columna para país, una para año y hemos mezclado en una misma columna los dos datos de casos y población. Para de alguna manera la hemos llamado rate. Un rate que no terminó de ser calculado, con lo cual es bastante poco útil. En el caso 4 decidimos fusionar el año y los tipos de variables para generar
una tabla que tenga una fila por país y eh, una columna por variable definida como tipo de variable y año, ¿no? Entonces, el mejor tipo de tabla posible, en este caso, es aquel en el cual cada variable es una columna por separado y una regla relativamente práctica para darse cuenta de si están haciendo eso o no es, ¿tiene sentido la suma de esa columna, la suma total? Em, ¿Estás sumando peras con manzanas o estás sumando cosas que se podrían eventualmente sumar? Bueno, casos, si hago la suma total, la cantidad total de casos tiene algún sentido. Como acá hay la dimensión temporal mezclada con la geográfica, tiene un sentido relativo, la verdad. Si fuera un solo año o una foto temporal, tendría más sentido la suma. Em, o incluso si fuera la misma cantidad de años que estuviera presente, que en este caso está, pero nada lo asegura. Si hubiera 10 años de cada uno de los países, también podría tener sentido la suma. No tendría mucho sentido sumar ninguna de estas columnas si nosotros tuviéramos, no sé, 2 años de Afganistán, pero 10 años de Brasil y 20 de China, por ejemplo. Pero bueno, es una regla de pulgar, es decir, estoy sumando peras. En una columna yo debería saber tener solo peras o solo manzanas. No puedo tener en la misma columna valores numéricos que sean peras y valores numéricos que sean manzanas y tener otra columna para diferenciarlo. Es bastante poco práctica esta tabla de usar. Entonces, la tabla más útil es aquella en la cual cada columna es o una variable numérica o una dimensión de apertura. Que en este caso las dos dimensiones serían país y año y las dos variables son casos y población. Bueno, vamos a hacer ahora sí algunos ejemplos prácticos de todas estas cosas que estuvimos diciendo. Y para ello vamos a ver la función que se llama melt. Vamos a abrir este dataset, Billboard, que es un dataset de hecho que se usa en Data para explicar algunos de estos temas y vamos a ver un poco qué hay. Hay año, artista, nombre del tema, tiempo del tema, género, mm, mm, data, date de publicación, como la fecha de publicación, em, fecha en el cual tuvo la máxima cantidad de hits, será. Y después tenemos un montón de columnas con los hits para la primera semana de que se publicó, la segunda semana de que se publicó, la semana número 76 de que se publicó, ¿no? Eh, bueno, es una mezcla que no es, esto no es ni un registro, ni una tabla analítica. Bueno, miren un poco ustedes esta tabla y traten de entender cuáles son las variables, cuáles son las observaciones, y deberíamos separar esto en dos tablas, cuáles serían las dimensiones de apertura, en este caso, como la data está desagregada, no tiene mucho sentido hablar de dimensión de apertura, pero yo les diría cuáles son los atributos de cada uno de estos registros, que si agregáramos serían las dimensiones bajo las cuales podemos agregar, por ejemplo, año, artista, género. No así tiempo, por ejemplo, no podríamos agregar por tiempo, sino más como tal menos. Y nada, noten que en las columnas de la primera semana a la 76, no es la cantidad de hits, sino que es la posición en el ranking de las 100 canciones más escuchadas esta semana. Okay. Entonces son rankings. Es el ranking que ocupaba dentro de su primera semana de lanzamiento, segunda semana de lanzamiento, etc. Bueno, una cosa que podemos observar es que hay un montón de valores nulos. ¿Y por qué será que hay tantos valores nulos? Posiblemente porque el tema no logró entrar en el ranking. No está dentro de las primeras 100. Entonces tenemos nulo cuando el ranking es mayor a 100
Tenemos un valor cuando el ranking es menor a 100. Ahora, en general, la sospecha es bastante clara. Bueno, habíamos dicho eh, una señal para darse cuenta que estamos mezclando cosas es si mezclamos peras con manzanas. Acá no estamos mezclando peras con manzanas en el sentido en lo que habíamos visto acá, en casos y población. Eh, pero sí, la otra señal interesante es cuando hay un montón de nulos, algo sospechoso hay. Digamos, cuando uno ve columnas que tienen un nombre, siguen un patrón muy similar y un montón de nulos, probablemente no tengan que estar juntas. Estamos generando una forma de guardar estos datos que tienen un montón de nulos innecesariamente. Entonces, nuestro primer sospechoso va a ser cómo hacemos para deshacernos de esto y solamente guardar aquellos datos que no sean nulos y su número, por el número de semana y el valor que efectivamente tuvo ranking esa semana. Para esto vamos a usar la función melt y vamos a usar el parámetro idVars para pasarle la lista de columnas que van a ser constantes, o sea que no van a variar. Con las demás columnas, el melt va a tomar los nombres de columnas no incluidas en idVars y convertirlos en una columna. Y va a tomar los nombres de estas columnas y convertirlos en una segunda columna. Entonces, pd.melt, esta función está directamente se usa directamente desde la librería pandas, como está. Le pasamos un data frame y en idVars vamos a ponerle todas las columnas con las que nos queremos quedar, en definitiva. ¿Por qué se llamará idVars esta variable? Porque son las variables identificatorias de la tabla o registro que queremos crear, ¿no? O sea, en lenguaje de base de datos diríamos que estas columnas son las que van a configurar mi primary key. Aquellas que, si yo te doy un conjunto de valores para todas estas columnas, van a identificar un solo registro. No debería haber registros duplicados que tengan exactamente los mismos valores en los ID bars. Por eso se llaman ID, porque identifican un registro. Bien, nos vamos a quedar con año, artista, nombre del tema, tiempo que dura, género, fecha de publicación, fecha en la que tuvo su mejor ranking, o fue más popular. Si solo hacemos esto, nada, simplemente volamos todas las otras columnas que existían y quedaron transformadas en dos columnas nuevas que se llaman variable y value. Eh, Cada uno de los nombres de las columnas terminó como un valor en la columna variable y cada uno de los valores como un valor en la columna value. Y los valores nulos no estarían incluidos. O sea, ya nos sacamos encima los valores nulos. Pero bueno, podemos volver a repetir este método y cambiarle. Elegir los nombres de esas dos columnas nuevas que crea Melt, ¿no? Que son la columna de variable, el nombre de la variable, y la columna del valor de la variable. Y vamos a poner week y ranking. Entonces tenemos mejor nombradas esas dos columnas directamente. Week y ranking. Bien, ahora, de todas maneras, hay algunas cosas más para que esto quede bien prolijo. Eh, y una de ellas es quedarse solo con la parte numérica de week, en lugar de con esto que dice x1 st the first week, ¿no? Tenemos que quedarnos solamente con 1 week. Va a ser una columna mucho más fácil de usar, una que diga week 1, 2, 3, 4, 5, que esta cosa. Entonces, primer ejercicio, quédense solo con la parte numérica week, sin usar expresiones regulares, y conviertan a número los valores de la columna. O sea, a tipo, conviertan la columna en una columna de tipo integer. Hagan una pausa, intenten hacerlo.
Y ahora yo lo voy a intentar ahora mismo. Bueno, Billboard 2. ¿Qué podremos usar dentro de funciones? Vamos a ver, weak, funciones de strings que hayamos visto en esta clase o en clases anteriores, ¿no? Nos pide que no usemos funciones regulares y que nos quedemos solamente con los números. Entonces, probablemente la forma más fácil de hacer esto es una forma que la deberían haber visto en clases anteriores. Si no la vieron, se les voy a estar mostrando acá, que es replace. Replace.weak por nada, por ejemplo. Bien, ahí llegamos encima. Weak. Vamos a reemplazar X por nada y vamos a reemplazar ST, TH, de first, second, o sea, ND, y RD, que es de third. Con esto deberíamos habernos quedado solo con números. Bien. Por las dudas, vamos a guardar esto en weak digits. Y ahora vamos a tratar de convertir weak digits en una serie numérica. Esto no falló, y si no falla significa que no había nada que no se pueda convertir a número. eh, con lo cual fuimos exitosos. Lo último sería la nueva columna, reemplazarla en el dataset original. O sea, Billboard to week pasa a ser ahora nuestra nueva variable, convertida en número. Bien. Segundo ejercicio. Conviertan los valores de la columna, bueno, por las dudas, solo para que estén conocidos de lo que vamos a hacer. Voy a mostrar cómo está quedando Billboard 2. Bien, ahí quedamos con semana en formato numérico y el ranking al lado. Ahora convierta los valores de la columna de ranking a entero. Está bien, porque el ranking no es un valor decimal. Em, Así que deberíamos compartirlo en un valor entero. Traten de hacerlo ustedes. Una pausa. Y ahora lo voy a intentar hacer yo. Vamos a ver entonces. Ranking. Como lo uso como serie. Bárbaro. Y el sospechoso inicial siempre tiene que ser type int. No funciona. Bueno, ¿por qué no funciona? En pandas, eh, al menos el tipo básico de entero, porque ahora hay un tipo que sí incluye valores nulos, no incluye valores nulos. El integer de pandas no tiene valores nulos. Igual siempre es una gran incomodidad. Hay un valor en pandas que sí tiene, que es pd.int. No va a depender de la versión de pandas, pero se va a mostrar afuera. Pandas, integer with null. De la versión 1.0 que existe en New Level Integer Data Type. ¿De dónde sale? Es este tipo de datos de acá. No es el int sencillito, sino pdf int 64 tick type. Esto se los menciono sobre todo por si alguna vez en su vida necesitan realmente tener una variable entera que tenga también valores nulos. Si no lo necesitan o pueden deshacerse de los registros que tengan esos valores nulos,
lo cual es el caso de este dato, ¿sí? O sea, estas filas con valor nulo no tienen ningún sentido de ser. Es información totalmente repetida que no necesitamos tener. Lo mejor sería directamente que se hagan de los valores nulos. Esto va a ser billboard 2 igual billboard 2 filtrado por ranking not known. Bueno, dudas para convencernos de lo que está pasando. Vamos a ver cuántos registros tiene billboard 2. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ver con cuántos registros nos quedamos ahora. 2. Bien. Hachamos un montón. Una gran inmensa mayoría de nulls tenía todavía. Bueno, y ahora sí podemos convertir un ranking en tipo normal de entero. Bien. Y de hecho, lo vamos a volver a poner acá. ¿Cómo se llama esto? Ranking. Bien, perfecto. Por las dudas para que comiencen. Está quedando el data frame. Bien, perfecto. De vuelta, recomendación acá, si pueden prescindir de los nulos, siempre es mejor que la variable tenga un tipo de integer más sencillo, menos sofisticado, que es este. Pero si no pueden prescindir de los nulos, necesitan un integer que tenga nulos, bueno, sepan que está pd.int 64dtype paréntesis paréntesis, este nuevo tipo de integer con nulos. ¿Por qué el integer no tiene nulos por definición en pandas? Es una gran pregunta que no les sé responder, pero es una de esas muy pocas cosas que hace que tiene sumamente molesto el diseño original de la librería, siendo que hay otras cosas que son totalmente maravillosas y fáciles de usar. Bien, tercer ejercicio. Vean cuántas filas totales hay y eliminen las filas por nulos. Ahora vuelven a ver cuántas filas quedan. Ya lo hicimos, este ejercicio, lo acabamos de hacer. Venía totalmente encadenado junto con lo otro. Bueno, nos queda un solo tema que es serie de tiempo, esta estructura. Hagan sin duda una pausa en el video. Esto último fue bastante entreverado. Repasen un poco lo que acabamos de ver de Melt en estructura de datos. Peguen la mirada al link de Tidy Data y un montón de otras recomendaciones que van a notar que muchas las fuimos siguiendo igual a lo largo de las clases. Y cuando estén listos, volvemos con el siguiente video para ver la estructura de serie de tiempo. Bien, vamos a continuar con series de tiempo. ¿Por qué es importante dedicarle un apartado especial a este tipo de estructura de datos? Es un formato de estructura de datos en el cual hay un montón de cosas que se publican, específicamente un montón de estadísticas relevantes para hacer predicción y distintos tipos de modelos econométricos, regresiones, etcétera, usan series de tiempo, con lo cual es de interés que se manejen con la estructura de datos en particular. ¿Cuál es la particularidad de la serie de tiempo? Las tablas que tengan series de tiempo tienen, o mejor dicho, una tabla cuya estructura de datos sea una tabla, sea serie de tiempo, tener serie de tiempo, siempre va a tener una columna que es el índice de tiempo, y el índice de tiempo es ID bars o primary key de la tabla. O sea, yo te doy una fecha en el tipo de frecuencia determinada que tenga la tabla de serie de tiempo, y eso por sí mismo me va a devolver un registro y un solo registro, ¿no? Eso sería una tabla de serie de tiempo. Entonces, con una columna que tiene el índice de tiempo y el resto de las columnas, cada una sería una serie diferente, una variable numérica diferente que está definida en esa frecuencia cronológica. Por supuesto, muchas veces la serie de tiempo las vamos a construir a partir de registros o incluso
de tablas analíticas que ya no son registros porque tienen algún tipo de agregación, pero todavía no tienen un primary key que sea solamente tiempo. Por ejemplo, pueden estar abiertas por alguna otra dimensión, por una dimensión geográfica como país. En este caso, entonces uno querría generar, no sé, si uno tuviera una tabla que es tiempo, país, tasa de desempleo, real de tasa de desempleo, pero la serie de tiempo, voy a tener tanta serie de tiempo como países en esa tabla. La tabla que sí sería una tabla de serie de tiempo sería tiempo, tasa de desempleo de Alemania, de Francia, de Argentina, etcétera, 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 como columnas que la siguen. Así que vamos a jugar un poquito con esta estructura de datos, transformaciones, con este dataset de datos de energía, producción de energía, de producción y consumo de energía en Alemania. ¿Qué pinta tiene el data? Tiene una columna que es fecha, bien, una columna que es datos de consumo, otra columna que es datos de producción de eólica, de solar y la suma de ambas, ¿no? Bien. Entonces tenemos, bueno, a priori también podríamos calcular qué proporción del consumo está siendo obtenido de fuentes de energía renovables, por ejemplo. Pero lo relevante es que tenemos, esto ya es una tabla de serie de tiempo, claramente. Tiene un índice temporal y tiene 4 variables diferentes, o 4 series de tiempo. Bueno, lo primero que vamos a querer hacer es, la columna que tenga el índice de tiempo lo queremos convertir en una variable de tipo tiempo, efectivamente, porque probablemente sea la mayoría de las veces como... bueno, arriba, la mayoría de las veces siempre vamos a tener esta información de CSVs o probablemente de soportes de datos que no tengan eh, tipos de datos o no tengan tipos tan claros, entonces las fechas se van a leer como texto. Vamos a protegerlo de todas maneras. df energía punto fecha, que es una variable de tipo object. Object en pandas, si recuerdan, es texto. En pandas tenemos esta función que es toDatetime, que tanto toma valores individuales de texto y los transforma en tipo timestamp, como es un método bastante inteligente, de hecho se pasa, toma distintos formatos, los transforma. Hay que tener cuidado igual para ver si lee como nosotros suponemos que los va a leer. Y también toma columnas enteras. Toma una columna o una serie de pandas y la transforma en tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, con el método de este punto de info podemos haber visto también el tipo de datos de fecha y el resto de las columnas para chequear. Y vamos a usar pd2datetime y aplicarlo a la columna fecha para convertir esa columna en una variable temporal. Y volvemos a correr el método info, bárbaro, la hemos convertido en datetime 64. Así ya la podemos usar como tiempo. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin datos de renovables o no. Datos renovables no hay en todas las fechas. O mejor dicho, no había energías renovables todavía en el 2006, probablemente sea. Bien. Cosas interesantes que podemos hacer ahora que la variable es temporal. Bueno, podemos filtrar por unidades de tiempo en lugar de filtrar por texto nada más. En este caso particular, como el texto es ISO 8601, o sea, sigue la regla de 4 dígitos para el año, y en medio 2 dígitos para el mes, y en medio 2 dígitos para el día,
casualmente o no tan casualmente, porque para eso se hacen los estándares, eh, su ordenamiento funciona bien como si fuera texto. Entonces yo hubiera podido también hacer eh, este filtro si esto hubiera sido texto, aunque lo que tendría que hacer es completar acá y poner 01, 01 probablemente, para que funcione bien. Pero esto funcionaría, texto contra texto. Lo que probablemente no funcionaría bien es si yo quisiera simplemente poner 2009. Porque ¿qué significa acá? Quiero todas aquellas fechas que, que tengan un año mayor a 2009. Ese tipo de filtro más preciso tiene muchísimo sentido hacerlo con una variable temporal y una variable textual. O sea, va a salir bien si el motor puede interpretar la fecha como fecha y no como texto. Entonces, esto buenísimo porque recordemos que el head arrancaba acá con valores de 2006. Así que acá arrancamos con valores de 2009. Bien. Otros métodos que podemos usar, está interesante. Between, buenísimo. Eh, Podemos hacer que la fecha esté filtrada entre los años 2008 y 2010. Podemos filtrar por días también. Entre el 1 de enero de 2008 y el 22 de enero de 2010, por ejemplo. Podemos filtrar por un rango de meses, que también lo va a interpretar bien. Enero de 2008 y febrero de 2010. Y ahora podemos decirle a Pandas que efectivamente interprete la columna fecha como índice. Y esto solo va a funcionar y tener sentido si efectivamente la fecha no tiene valores duplicados, no tiene fechas duplicadas. Un índice, como dijimos antes, o un primary key, tiene que tener valores únicos que puedan identificar un registro. Entonces, como en este caso, esta es una tabla de serie de tiempo, su primary key o su índice es la fecha, lo podemos setear directamente como índice. Entonces ya no va a haber un índice que sea un autoincremental numérico que sea 1488, 1489, 1490, como Pandas pone por default. La fecha pasó a cumplir ese rol del índice y después hace una columna más. Que de hecho ahora es de tipo Datem Index. Tiene algunas propiedades extra que una columna de tiempo normal. Bueno, y ahora, para seguir jugando un poco, vamos a crear las columnas año, mes y día, que eventualmente pueden ser útiles. Acá, esto deja de ser una tabla de serie de tiempo, si creamos estas columnas, porque año, mes y día no son serie de tiempo. Pero nosotros podemos, por distintos motivos, querer tener una tabla por la cual podemos filtrar por año, mes y día, o hacer cualquier otra cosa con estos datos separados. Bueno, como Pandas entiende que esto es tiempo, le podemos pedir directamente al índice year, month o day name, que es una función, no un atributo, que nos va a dar en inglés Saturday, Thursday, Friday, fuere. Y asignamos de las variables año, mes, día. Nos va a quedar una cosa así. Otra cosa que podemos, como dijimos, podemos usar es podemos usar el atributo.log para pedir un registro por su índice. En este caso sería, queremos un registro del 10 de agosto de 2017. Bárbaro. Y nos da todas las columnas. Esto puede ser, por ejemplo, una forma útil de procesar si ustedes tienen que generar algún tipo de template de texto que tengan que, lo van a decir para tal día, o por ejemplo, si estuvieran haciendo un bot en Twitter, que a cada tanto dijera, que bot raro realmente sería para hacer, pero hay gente que hace de todo. Alguien que le dice al bot una fecha y le devuelve los datos de consumo renovables, y consumo total, etcétera, el día y
y una forma más amigable de ver la fecha, ¿no? Podría ser un motivo por el cual uno haga esto. ¿Qué más? Uno puede usar el índice para pedir registros por un rango de fechas, por ejemplo, de esta forma. Estamos pidiendo acá 3 días, del 20 al 22 de enero. Podemos usarlo para buscar en particular, porque de vuelta el índice es datetime y entiende que esto es un mes. Entonces tenemos todo el mes de mayo de 2016. Habla con eso. Y ahora vamos a aprovechar y graficar un poquito. Vamos a usar un plot sencillo de línea que va a quedar bastante apretado. Y graficamos todo, porque recuerden que lo que viene en el eje X son días, pero no queda horroroso el label de acá, que sería un tick por día, porque justamente le pusimos como índice, primero convertimos la columna en tiempo y después convertimos esa columna en el índice de la tabla. Entonces, nosotros si extraemos cualquiera de estas series, va a ser una serie con valores numéricos que tiene un índice temporal y que entonces se va a poder graficar así y va a quedar muy bien el eje X interpretado como tiempo. Cuando va a decir, bueno, no entran tantos labels, vamos a usar solamente el año para mostrar. Y esto se va a adaptar incluso si nosotros le vamos cambiando. Dijimos, primero es el tamaño vertical y después el tamaño horizontal, ¿no? Si le pegamos esta vuelta, no, nunca la pego con esto. Bueno, primero el tamaño horizontal, después el tamaño vertical. Ahí va. Me parece un poquito mejor. Vamos a hacerlo aún más largo. Bien. ¿Qué más podemos hacer con serie de tiempo? Hay un montón de operaciones que solo podemos hacer con variables numéricas, pero y que además solo tienen sentido hacerlas eh, con serie de tiempo. O mayormente tiene sentido solamente hacerlas con serie de tiempo. Por ejemplo, cosas como operaciones sobre ventanas. Con esto de ventanas, típicamente nos referimos a operaciones que uno haría para calcular la media móvil. ¿Qué es la media móvil? Para los que no saben, la media móvil de una serie de tiempo es el promedio de los valores de los últimos X periodos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vos todos los periodos, todos los meses, podrías calcular la media móvil de, no sé, el valor del tipo de cambio. Como es una forma para suavizar una serie y evitar y sacarle un poco de ruido si es una serie diaria, por ejemplo, que tiene mucha variabilidad. En este caso, estamos haciendo una media móvil de los valores de consumo de energía de 6 días. Tendría más sentido hacerla de 7. ¿Por qué? Porque nos sacamos la estacionalidad de la semana. De esa forma. Estos serían valores que no están ensuciados por el efecto de sábado y domingo. Entonces, cada valor que vemos es un promedio semanal. Vamos a poner head 20 para que vean un poco más valores. Como ven, arranca en el día 7 porque no tenemos suficientes, no tenemos 7 valores antes. La primera vez que tenemos 7 valores es el día 7 para poder calcular la media. Es una operación muy útil para suavizar series de una forma que tenga sentido. Que tenga sentido claro. Digamos. Porque hay muchos métodos de suavización de series que pueden estar bien, mal o más o menos, pero son difíciles de entender. Si son difíciles de entender para el consumidor, sospechemos que es una mala idea. Digamos. La media móvil es algo que es bastante fácil de entender. Bien. Shift y diff. La operación de shift lo que hace es desplazar los datos una cantidad n de periodos. Esto típicamente, por ejemplo, sirve para hacer distintos tipos de análisis de regresión, donde uno quiere usar la misma variable
shifteada. O sea, queremos analizar el efecto de la variable en t-1 en t. O sea, si la variable puede ser explicada por el valor que tuvo el periodo anterior, o hace 12 periodos, o hace 3 periodos, etc. Pero bueno, consumo de ayer, por ejemplo, es una variable que podemos construir también para cada uno de los días. Y esto es em, la suma. Esto no es la suma, sería el consumo. eh, de shift periodos 1. Bien, entonces, por ejemplo, en el 24, el consumo de ayer es 1272, que es efectivamente el consumo del 23, ¿no? Este valor terminó acá. Bien. Lo otro que podemos calcular es, en lugar de hacer un shift, es calcular la diferencia entre el valor de hoy y el de ayer. Vamos a seguir haciéndolo con consumo. Y acá, por ejemplo, tenemos menos 151 porque el consumo fue 1423 y pasó a ser 1272. Simple diferencia es la del periodo actual menos lo que varió respecto del periodo anterior. ¿Sí? Bueno, y esto es todo. No tenemos ejercicios de serie de tiempo. Qué mal. Lo tendremos eventualmente en esta clase, porque la verdad que valdría la pena. Pero tienen, sin embargo, para repasar em, bastante de cosas que ustedes pueden hacer para manipular, manejar series de tiempo. Manipular tiene una connotación negativa a veces, pero en realidad es una palabra que está bien empleada para esto. Es manipular, manejar con las manos datos de serie de tiempo. Si quieren, ya que estamos, y si mayormente esto tendrá sentido para aquellos que estén viendo el video y sean de Argentina, una enorme base de serie de tiempo del gobierno argentino en datos.gov.ar barra series. Copiar el link acá también para que lo vean mejor. Datos.gov.ar barra series. Porque tiene un buscador de un montón de series de tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las que tenemos podría ser este tipo de cambio. Y se pueden llevar de acá el link CSV para abrirlo directamente en Pandas. Entonces tenemos PC del Banco Nación, que es un banco oficial nacional en Argentina. Directamente podemos pedirle a Pandas Read CSV y pasarle el link del CSV. Vamos a ver qué tenemos acá. CSV. Bien, y Pandas lo leyó directamente en una tabla, lo cual es sumamente práctico. Si se quedan con ganas, 28 de febrero del 2021. Bueno, se quedó medio tiempo este valor, me parece. Pero si quedaron con ganas de jugar un poco más con series de tiempo de todo tipo, tal vez quieran explorar un poquito y buscar series acá. Algunas están más actualizadas que otras, pero creo que hay una gran base de tipos de cambio que están un poquito más actualizados. Eh, bueno, vamos a tipo de cambio BNA, canal electrónico, venta 15 horas. Este se quedó en el 9 de abril por último valor. Estamos en 13 de mayo. Bueno, un poquito mejor, pero se quedó en el camino también. Bueno, en todo caso acá pueden buscar un poco de tiempo y seguir jugando y practicar con estos métodos que vimos. Queda una clase más de análisis de datos,
la siguiente va a ser más enfocada en visualizaciones. Así que, como siempre les decimos, tómense un tiempo para repasar todo este notebook completo, tratar de aplicar algunas de estas cosas a casos que sean de interés de ustedes, no solamente los ejemplos que les mostramos nosotros. Así, una vez que están un poquito más plásticos, digamos, más flexibles con estas cosas que acaban de aprender, recién ahí les diría que pasen a la clase siguiente, que es la de visualizaciones.